Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, nuestros televidentes. Hoy nos acompaña una persona que ya ha estado con nosotros en programas anteriores, pero esta vez vamos a estar abordando un tema muy diferente y se trata de la separación de la pareja. Y para esto nos acompaña Alexander Gómez. Él es especialista en psicología clínica y psicólogo de las comisarías de familia del municipio de Guarnes. Así que, Alex, bienvenido nuevamente aquí a tu casa. Sí, esta es mi casa, Kate, muchas gracias. Un saludo para todos los televidentes, todas las personas que siguen a Cable Plus, este gran programa, Ser Mamás, que bueno, ya me siento también como en casa, un panelista en varias oportunidades y le agradezco inmensamente por eso. No, Alex, a ti muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, comencemos con nuestro programa. Para el día de hoy tenemos la separación de la pareja. ¿Por qué es tan común, Alex, ver ahora con tanta frecuencia que muchas parejas se separan? Cosa que antes, en los tiempos de nuestras abuelas o de nuestras madres, era algo que no tenían tanta frecuencia. Sí, hay varias apreciaciones con respecto a eso, Kate, porque pues podríamos decir varias cosas. Por ejemplo, que el tema de las relaciones, el tema de las familias, va evolucionando a lo largo del tiempo, a través de las generaciones. Fíjense cómo eran nuestras familias antes, ¿cierto? Familias absolutamente conservadoras, con unos ideales, incluso desde lo espiritual, de que si te casabas es hasta que la muerte los separe y es una situación que hay que hacerlo de por vida, que es impensable que una pareja o que una familia pueda subsistir si papá y mamá no están juntos. Esa puede ser una de las conjeturas, pero también nos damos cuenta, Kate y queridos televidentes, y es que cada vez las problemáticas sociales y también los rezagos de problemáticas familiares que apenas nos están trayendo consecuencias de conflictos que pasaban anteriormente, se están evidenciando hoy en que es muy difícil sostener una relación de pareja, que hoy en día las problemáticas de salud mental influyen incluso en la separación. Entonces, en la separación o en el sostenimiento efectivo y apropiado de una relación de pareja. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que decir acerca de la separación, pero definitivamente lo que usted dice es correcto. Cada vez es más prevalente la situación de separación, cada vez es más difícil sostener una relación de pareja. Bueno, ya nos explicabas que es por los cambios que hemos tenido culturalmente, socialmente, por las creencias y por las formas de crianza, ¿cierto? Y que también afecta muchísimo como los traumas que traemos de esas infancias y de ver esos papás que se quedaron juntos por el hogar y no por amor. Entonces yo creo que todos esos rezagos, como tú lo mencionabas, es lo que ha hecho mella como en estas situaciones, y que las familias también se transforman, y como mencionabas ahora hay muchos tipos de familias, y sobre todo, y las más comunes que puede ver uno con más frecuencia debido a estas rupturas, son las familias monoparentales. ¿Qué decir de este tipo de familias, Alex? Sí, porque incluso las familias monoparentales no existen hoy en día, no son un nuevo modelo de familia solamente porque se separen. Hoy el fenómeno de aquellas mamás, por ejemplo, que quieren tener su hijo, pero que nunca quisieron tener un vínculo con ese papá de su hijo, simplemente tuvieron unos encuentros casuales, yo quiero tener mi hijo, pero no quiero conservar esa relación de pareja, y así lo hacen, ¿cierto? Pero también sucede de manera accidental, entre comillas, y es que son esas mamás o esas mujeres que están en un vínculo ocasional aparentemente afectivo con ese hombre, pero que no se consolida una relación afectiva como tal. Sucede el tema de quedar en embarazo,
la mujer quiere conservar a su hijo, pero no se da el tema de la relación de pareja como tal. Eso en el caso de las familias monoparentales, que son además por separación, ¿cierto? Se tiene al hijo, están juntos afectivamente, pero en el camino sucede algo, una ruptura, y termina ese hijo o esos hijos con uno de los dos padres solamente. Pero en esas rupturas generalmente, Alex, la responsabilidad de la crianza y cuidados va en la mujer, o sea, se asume que la mujer automáticamente después de la ruptura tiene que asumirlo. O sea, no hay tanta responsabilidad en el hombre por asumir, valga la pena repetir la palabra, esa crianza y los cuidados de su hijo. ¿Por qué crees que se da eso? Principalmente por derecho natural. Por derecho natural, quien conserva el cuidado y el acompañamiento primario de los hijos tras la separación es la madre, ¿sí? A menos de que se demuestre que esa mamá no está en capacidad de llevar a cabo esos cuidados por múltiples motivos, por cuestiones laborales, por cuestiones de salud mental, por situaciones comportamentales que inciden en que esa mamá no es apropiada para acompañar a esos hijos, ¿cierto? Hay algún patrón comportamental que pone en riesgo a los niños, entonces ahí sí el cuidado se le delega a los padres, pero por derecho natural es la mamá, ¿cierto? Obviamente los padres tienen un derecho de visitar, de acompañar, de permanecer o de compartir con sus hijos ocasionalmente, pero no en tal frecuencia como las mamás. Alex, como lo mencionamos al principio del programa, tú trabajas en la parte de las comisarías de familia. En estas situaciones, cuando se dan este tipo de rupturas, que la madre generalmente es la que asume la crianza y los cuidados del menor o de los menores, ¿qué pasa ahí con la custodia? ¿A quién le queda la custodia? ¿Sería custodia compartida? ¿O cómo es el tema de la custodia de esos menores de edad? La custodia, por orden natural, es compartida, ¿sí? El hecho de que la mamá sea quien se quede, digamos, de manera primaria con los niños, con los hijos, niños y niñas, no quiere decir que la mamá tiene la custodia y el papá no. No, la custodia es compartida, solo que también por adaptación, pues los niños deben permanecer en un lugar estable, ¿cierto? Porque digamos que no es tan sano que, por ejemplo, los niños entonces estén una semana con la mamá, otra semana con el papá, digamos que se genera una falta de identificación con su hogar, con su sitio donde se desarrollan mental y físicamente. Entonces, pero la custodia es compartida. Ahora, si hay situaciones individualmente problemáticas en uno de los dos padres, pues obviamente uno de los dos podría perder la custodia, ¿cierto? En el sentido de que, por ejemplo, el padre tenga que visitar a sus hijos de manera acompañada o con la visita vigilada o incluso con visitas al interior de una institución, como la comisaría de familia o un centro autorizado por bienestar familiar. Pero también podemos llamar a la custodia compartida en aquellos casos en los que se reparten el tiempo, digamos que por igualdad de condiciones, los niños están entonces un fin de semana con el papá, un fin de semana con la mamá, en tal fecha especial está con la mamá, en tal fecha especial con el papá, y así por el estilo. Cuando hablamos de custodia compartida, Alex, ¿a qué hacemos referencia? Y lo digo es en el tema de responsabilidades, ¿cierto? No solamente tanto de cuidado y acompañamiento, sino también como de responsabilidades a la hora de tomar decisiones sobre la vida de los menores. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad asume la madre y el padre en ese sentido cuando hablamos de custodia compartida? Sí, dentro de las múltiples funciones que tienen los padres, de acuerdo a su rol parental, las condiciones están equilibradas, o sea, debe haber equidad en las decisiones y en la determinación de cuáles son las necesidades para esos hijos. Precisamente por eso es que, independiente de si los padres están juntos o separados, es muy importante
que haya una muy buena comunicación entre esos papás, porque es muy importante que entre los dos se tomen decisiones, se decida sobre qué es lo mejor para esos hijos. Sucede muy comúnmente que tras una separación hay conflictos es que yo quiero que mi hijo o mi hija estudie en un colegio privado. Y el otro dice, no, es que yo quiero que estudie en un colegio público, o que si es en un privado quiero que sea este. O sea, no se ponen de acuerdo por situaciones muy inocuas, por situaciones que son muy simples de resolver, pero pues que por caprichos, por orgullos, por duelos propiamente de la separación no elaborados, se entran en esos choques que finalmente terminan afectando a los mismos niños y niñas. Aparte de la custodia compartida, Alex, ¿qué otro tipo de custodia se dan en este caso cuando son parejas separados, son padres separados? Aparte de la custodia compartida, porque también sabemos que se le puede asignar la custodia al papá, a la mamá, o qué otro tipo de custodias pueden haber en estas situaciones. Cuando no hay garantía de los derechos, de la integridad y del bienestar, con los papás, la custodia se puede delegar en otro familiar, en otro miembro de la familia extensa, ya sea una abuela, un tío, un primo. Ha habido custodias que se le asigna a una hermana o un hermano mayor, ¿cierto? Pero cuando no hay garantía en la familia ni siquiera extensa, entonces ya esa custodia la ejerce una institución, por ejemplo. Son aquellos niños que están institucionalizados y que se envían inicialmente a un hogar de paso, pero que posteriormente ya es un hogar asignado por un hogar sustituto, asignado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Bueno, Alex, todo este tema está muy interesante porque a veces muchas parejas cuando deciden terminar la relación o hacer esa ruptura no piensan en las consecuencias que hay detrás de eso y no hablan de términos legales. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar legalmente las responsabilidades que tenemos como padres y los derechos del menor, que son los menos tenidos en cuenta a la hora de esas situaciones? Entonces, Alex, vamos a una breve pausa y ya volvemos hablando más sobre este tema que yo creo que es súper importante para todas las familias que nos ven en este momento. Ya regresamos. Estás viendo Cable Plus Televisión, uniendo emociones. ¿Sabías que Cable Plus Televisión cuenta con el servicio de Win Sport Más? Por tan solo 29.900 pesos podrás disfrutar todo el contenido premium deportivo. Para más información, comunícate al 322-1342 o acércate a nuestras instalaciones. Hola Kate, ¿qué más? Yo no sabía que vos tenías mascota. Ay, sí, Santi, hace poquito la adoptamos y es la cosita más hermosa que hay. ¿Y ya la tenés afiliada a Plenitud? Pues obvio, si ella es un miembro más de la familia. Imagínate que hay dos tipos de planes, uno básico y uno súper completo. Y ahora hay una excelente noticia porque hay convenio con la Vet Oriente para todos los afiliados de Plenitud. No jodas, ya me están dando ganas de tener una mascota. Pues mijo, aprovecha porque es el momento oportuno. Hay descuento en todos los servicios y hasta en la consulta domiciliaria. En serio, mi mamá por estos días me estaba diciendo que quería tener un animalito. Yo creo que va a ser como el momento. Mijo, pues es la ocasión perfecta. Y lo dejo porque voy para la peluquería. Dale. Adiós. Pues, cuídate. Sé que quieres llegar rápido a tu destino, que el camino a veces se hace largo y difícil y que anhelas un descanso. No te apures, en casa te esperan sano y salvo. Bájale un cambio, disminuye la velocidad y déjalos cruzar. Porque al cuidarlos proteges los ecosistemas,
Si transitas despacio, tienes más tiempo para reaccionar y así evitar atropellarlos. Ponte en su lugar. Recuerda que la fauna silvestre es parte del patrimonio natural del país y que sus vidas son valiosas porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico. Cuidarlos en las vías demuestra tu compromiso con el planeta y también que eres parte de él. Numeral Vida Silvestre. Y regresamos de nuestro corte comerciales hablando de la separación de pareja, un tema que ahora es muy frecuente en las familias y pues bueno, muy importante desde nuestro programa abordar este tipo de temas. Alex, antes de irnos a comerciales estábamos hablando sobre la custodia, cuando están los menores, que generalmente queda la custodia compartida, pero hay algo que se llama derecho natural. Cuéntenos ¿de qué se trata eso? Sí, bueno, clarificando un poco el tema de la custodia, digamos que la custodia en cuanto a los cuidados principales, por derecho natural, queda de la madre, ¿cierto? O sea, en el caso de la separación donde hay hijos, por derecho natural, la custodia de esos cuidados principales es en la mamá, porque los niños necesitan un hogar principal donde vivir. Entonces es en el hogar de la madre. ¿Qué pasa? Que si el papá dice, no, es que yo me quiero quedar con la custodia de los hijos, o sea, quiero tener los cuidados principales, vivir con ellos, tiene que, entre comillas, pelearlo, pues digamos que solicitarlo y demostrar por qué la mamá no es garante de eso, ¿cierto? Es algo pues supremamente difícil porque realmente se necesitaría argumentar pues que la mamá no sea garante de esos cuidados y de velar por esos derechos de los niños. Y alguno de los conflictos que se presenta posterior a la separación es que los papás, pensando más en ellos mismos que en los hijos, se inventan una serie de formas de pelearle a la mamá. Entonces se inventan que en la casa de la mamá los están maltratando, o se inventan que en la casa de la mamá están siendo abusados, o que en casa de la mamá están en tales riesgos por tal cosa, un montón de situaciones que no son la realidad, sino que es como por vengarse de esa mamá y por quitarle, entre comillas, los hijos. Entonces se van en contra de ella y a quitarles pues esa custodia en cuanto a los cuidados principales. Es algo lamentable, porque realmente por una situación emocional que no se sabe manejar entre adultos, se involucra a los hijos de una manera muy desafortunada. Y hablando ya concretamente de eso, de esas situaciones que no se saben manejar, de esas emociones, de la parte afectiva, emocional, psicológica, ¿cuáles son esas principales causas, Alex, que nos llevan a esa separación? Hablemos de eso, que yo creo que es lo más importante en este tema. Eso es una muy buena pregunta, Caterine, porque mira, hoy en día nos encontramos con parejas que decimos o que nos dicen, ¿por qué se separaron? Ah, no, es que ya no nos entendemos. ¿Sí? Eso es una de las primeras causas a percepción que dicen. O no, es que se acabó el amor y ya no nos queríamos, entonces nos dejamos. Pero fíjense que no es tanto que ya no se entiendan, sino que son parejas que desde el principio del vínculo no se entendía. Esa relación se formó desde un malentendido. No es que hubo unos acuerdos y quedaron en unas condiciones, en unas cláusulas, y que esas cláusulas se incumplieron, entonces ya después no se entendieron. No. Hoy en día las relaciones de pareja están empezando desde un malentendido. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vinculamos con una persona por cualquier motivo, menos por la intención y por la meta o el objetivo de conformar una familia, de que es la persona, por lo que conozco en esa persona, es la persona con la que quiero vivir el resto de mi vida. No. Hoy en día nos encontramos con una serie de relaciones en las que hombres y mujeres, vamos a hablarlo en términos coloquiales, se juntan a vivir con sus parejas
por huir de sus realidades familiares, por temas económicos, porque es que es muy lindo o muy linda, entonces me enamoré y nos enamoramos de personas que realmente no conocemos. Nos enamoramos de una máscara. Entonces en la convivencia la máscara se empieza a desvelar, a descubrir. Entonces con el tiempo lo que dice la pareja es, ay no, es que cambió tanto. Y mentira es que no fue que cambió, el problema es que no lo conocía. Entonces en ese tema de conocimientos aparece el malentendido y ahí es donde empiezan los conflictos, aparecen las rupturas, aparece ese conocimiento ya verdadero de la persona que lleva a yo descubrir, no, yo no quiero estar con una persona así, ¿cierto? Pero de pronto a veces ya es tarde porque ya hay hijos, y ese es el problema. Ahí es lo más grave. Pero yo creo, Alex, que antes de tomar ese tipo de decisiones, ya sea de casarse o de juntarse, como se dice en términos pues, coloquiales, es muy importante coincidir con esa persona en gustos profesionales, psicológicos. Hay que tocar todos esos temas, hay que tocar el tema de las pasiones, el tema de la crianza, si se piensa en tener hijos, en la forma de educar, en todo eso que nos hace a nosotros como seres humanos, y tener siquiera una similitud y una coincidencia como entre esos gustos o entre esas características que nos hacen a nosotros como seres humanos, porque yo creo que no va a ser una relación perfecta, pero va a ser una relación de pareja y una crianza de hijos más llevadera y más medianamente tranquila, porque igual en todas las familias hay conflictos, en todas las familias hay discusiones, hay problemas, en todas las parejas pasa lo mismo. Alex, ¿cuáles son las consecuencias afectivas y emocionales en los menores de edad cuando hay este tipo de rupturas? ¿Cuáles son esas principales consecuencias? Otra pregunta bien importante que no se nos podía escapar y que podemos hacer 50 programas sobre esa pregunta. Pero digamos que lo principal aquí, Caterine, es que las consecuencias que se viven, que se presentan en niñas, niños, adolescentes, en los hijos, cuando los padres se separan, son exactamente las mismas que si los padres están juntos, pero si no hay afecto entre los padres. ¿Qué quiere decir eso? Esto que voy a decir es un poquito fuerte, pero hay que analizarlo muy bien. Pero es un consejo para los que viven juntos por los hijos. Es una apreciación de acuerdo a mi experiencia clínica. Sí. El problema, las consecuencias, o mejor dicho, lo que causa consecuencias negativas emocional y psicológicamente en los hijos no es la separación como tal. O sea, si usted me pregunta, ¿la separación afecta a los hijos? No. No es la separación como tal, es la forma en cómo se da esa separación. Totalmente. Muestra de eso es que tenemos casos de niños, hijos de padres separados, pero que tienen muy buena comunicación, que no tienen ningún tipo de resentimiento, de resquicia el uno con el otro, que promueven que sus hijos compartan con el otro papá o mamá, y son hijos que se desarrollan sanamente en la parte emocional y en la parte física. Mientras que tenemos hijos de padres que viven juntos, pero que viven, vuelvo a lo coloquial, que viven agarrados. ¿Qué pasa? Que aparecen temas de ansiedad, de inseguridad, de problemas emocionales, afectivos, depresiones, situaciones conflictivas internas ya en esos niños y niñas, que obviamente son consecuencia de que entre esos padres no hay una relación sana. Y no necesariamente tiene que ser, Kate, violencia intrafamiliar. Hay papás que viven juntos y el tema de los celos, el tema del consumo de licor, de sustancias, temas de manipulación afectiva, lo que llamamos las relaciones tóxicas, todo eso empieza a permear a los niños y a las niñas. Y fíjense que no estamos hablando de separación, porque entonces aquí estamos hablando de que ya no es un tema de separación física y legal, sino un tema de separación afectiva. Estamos llenos de hogares en los que los padres están juntos en la casa, pero separados afectivamente hace rato. Y eso sí es un verdadero problema. Eso es lo realmente grave. Hablando de esas relaciones tóxicas y de esos conflictos que usted nos menciona, ¿cuáles son esos principales conflictos que se presentan en las parejas y en los hogares en general?
que Sí. ustedes puedan tratar clínicamente y desde las comisarías de familia que más evidencien? Sí, nos encontramos mucho con problemas de salud mental en los que personas que no tienen conciencia de sus propias afectaciones, por ejemplo, duelos no elaborados, vacíos afectivos, conflictos emocionales internos, que yo empiezo a descargar en el otro, en mi pareja principalmente. Entonces, soy generalmente una persona conflictiva, con problemas emocionales, que altera los vínculos de manera directa o indirecta. Pero también se presentan otros problemas ya propiamente de pareja, el tema de celos, que ya lo mencionaba. Tenemos una alta incidencia todavía De las inseguridades. Sí, de familias, de hombres y mujeres con perfiles celotípicos, celos enfermizos, que se imaginan cosas donde no las hay, un tema de inseguridad, de falta de confianza. Tenemos también un tema de manipulación afectiva, ¿cierto? Una persona absolutamente dominante, que quiero que la relación de pareja se dé como yo creo que se debe dar, entonces no tengo en cuenta al otro, soy imponente, manipulador, posesivo. Todos esos temas son muy frecuentes en los conflictos de pareja. ¿Y la violencia de género? ¿Qué tanto se presenta en este tipo de hogares, Alex? Todavía hay rezagos del machismo, ¿sí? Del sometimiento a la mujer, de creer todavía que quien debe salir a trabajar y a ver por la familia es el hombre y la mujer se tiene que quedar en la casa haciendo de comer, aseando, cuidando los hijos. Y ese tema todavía es muy arraigado y eso causa muchísimos tipos de violencia. Y ahora también se está invirtiendo también el tema de violencia hacia el hombre, más desde la manipulación afectiva como tal. ¿Y por qué no se evidencia todavía tanto o no tiene tantos indicadores de ese tipo de violencia de género contra los hombres, Alex? ¿Por qué crees desde la parte clínica? ¿Qué pueden decir ustedes sobre eso? Uno de los principales factores influyentes en eso es que los hombres consultamos menos que las mujeres. O sea, las mujeres son más dadas a que cuando se vulneran sus derechos, cuando se le está amenazando, cuando se está atropellando, ella va y busca ayuda o le cuenta a la amiga, entonces la amiga le aconseja y le dice, anda a consultar con tal profesional, vaya a comisaría de familia, mientras que el hombre no, el hombre se calla, se guarda sus problemas, si está sufriendo maltrato verbal, físico, psicológico por parte de la mujer, se sume se reprime sus sentimientos, generalmente se los guarda y no los exterioriza. Posteriormente los exterioriza, pero ya de manera agresiva, ya por la acumulación, ¿cierto? Ya se cargó tanto con esas situaciones emocionales que finalmente terminó fue como agresor de la mujer. Y resulta siendo el victimario en vez de la víctima, entonces también eso es una cosa muy delicada que hay que tener muy presente y que no solamente las mujeres somos las que estamos siendo víctimas de violencia de género, sino que hoy en día muchos hombres también padecen este tipo de situaciones, pero que por pena o por orgullo no los manifiestan. Alex, ¿cómo te pueden conseguir en redes sociales? Las comisarías de familias, ¿cómo las pueden contactar? Las personas que quieran tener como más asesoría sobre este tema. Sí, tengo mis redes sociales, mi perfil profesional de Instagram me encuentran como psi.alexandergomez. En Facebook también me encuentran como Alexander Gómez García. Pero lo principal, pues en este momento soy psicólogo de apoyo en comisarías de familia. Aprovecho para saludar y apoyar por el gran trabajo que hacen las dos comisarías de familia en el municipio de Guarne, comisaría primera, comisaría segunda, a cargo de la doctora Marta Marín y de la doctora Camila Hurtado respectivamente. También nos pueden encontrar allí cualquier caso de todo esto de lo que estamos hablando. Manipulación afectiva, maltrato, celos enfermizos, consumo de drogas, todo eso que afecta las relaciones de pareja, pueden consultarlo con nosotros en las comisarías de familia. Las comisarías de familia no son netamente punitivas, inicialmente somos educadoras acompañando desde el enfoque psicosocial a que las condiciones de las familias mejoren. Nos pueden encontrar en el Centro Integrado de Comercio y Transporte, lo que conocemos como la Plaza de Mercado, en el local 52. Ahí estamos las dos comisarías de familia, o nos pueden encontrar en los teléfonos fijos
551 6402 y en el 416 9059. Yo creo que ahí aquí en la barra están pasando todos los contactos, entonces ahí nos pueden localizar. Alex, de verdad que muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación a este programa. Sabes que es tu casa, que estos temas son de interés para toda la familia, o sea, no solamente para las mamás, sino para toda la familia. Así que bienvenido y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Caterine, a toda la gente de Cable Plus, a la producción y que les vaya muy bien en sus familias. Dios los bendiga. Y a ustedes, familias, muchísimas gracias. Gracias por permanecer con nosotros. Recuerden que si quieren ver todo nuestro contenido, nos buscan en YouTube como Cable Plus Televisión Guarne y ahí van a encontrar todos nuestros programas hasta el momento. Y antes de despedirnos, les enviamos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros, no solamente en el municipio de Guarne, sino en el oriente antioqueño, en el Valle de Aburrá y en el nordeste de Antioquia. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.